Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte donde abordaremos el tema de formato condicional con un ejercicio de un registro de ingresos y egresos. Este registro de ingresos y egresos va a tener como particularidad que va a calcular de forma automática el balance día a día. Luego nos va a mostrar con color diferente los ingresos de los egresos. O sea que va a distinguir entre un ingreso y un egreso y finalmente nos mostrará el balance positivo en color verde y en color rojo el negativo. Muy bien, en primer lugar debemos de tener nuestros datos para trabajar. Eh, y en concreto pues voy a hacer esto como si fuera un balance general. Tendríamos un capital inicial en este lado de aquí. Tendríamos un presupuesto de gastos asignado. En este lado vamos a anotar el mes, en este caso sería de abril. Nuestras columnas, para empezar, el día que estamos registrando, concepto, columna de ingreso, egreso y el subtotal. Por acá abajo vamos a tener el balance general, que sería el total. Déjenme dar un poco de formato aquí y regresamos. Muy bien, creo que así se entiende un poquito mejor lo que queremos hacer. Bien, imaginemos que el día 1 gastamos en transporte la cantidad de 50 pesitos. El día 2, bueno, vamos a dejar lo que es el mismo día 1. En comida gastamos 160. El día 2 recibimos un pago de 200 pesos. Voy a separar un poquito esto de aquí. Centraremos esto un poco. Estos datos también. Listo. Para el subtotal lo vamos a calcular con una fórmula que involucre el ingreso menos el egreso. Ahí está. Si recorremos la fórmula vamos a tener los resultados, pero para cada día. En este día gasté 50 pesos, en este día gasté 160 y aquí gané 200 pesos. Esto en realidad no es un balance día a día. Un balance día a día debe de ir tomando en cuenta el resultado anterior, sumarle el ingreso y restarle el egreso. Por lo tanto, deberíamos de tomar en cuenta para comienzo, pues el capital inicial, que es de 1200, y nuestro presupuesto de gastos del mes sería de 300.
Ok, ¿cómo le hacemos para tomar en cuenta esto? Pues deberíamos de modificar la fórmula. En este caso la voy a volver a capturar. Sería el valor inicial menos el egreso más el ingreso. Y de esta manera empezamos a tomar en cuenta el capital inicial, le restamos el egreso y obtenemos el total. Ahora, si yo arrastro esta fórmula, nos van a dar resultados incorrectos, porque como lo vimos en el video pasado, la tendencia que va a tener esta fórmula sería en la posición relativa de las celdas que contienen, que están contenidas en esta fórmula. Y ya no necesito yo el inicial solo lo necesito para el primer subtotal. Los subsecuentes los tengo que calcular en base al subtotal anterior, sumándole el ingreso y restándole el egreso, de tal manera que tenemos que rehacer esta fórmula con el subtotal más el ingreso del día menos el egreso del día, y ahora sí tengo los valores correctos. Déjenme revisar esto. Ok. No sé qué es lo que pasó. Bueno, lo volvemos a capturar. Subtotal más el ingreso del día menos el egreso. Enter. Y arrastramos la fórmula. Vamos a comprobarla. En este caso, a 1200 le restamos 50, nos quedan 1150. Le restamos 160, nos quedan 990. Y le sumamos 200, tenemos 1190. Es correcto. Aquí el total va a ser el último valor calculado. Ahí está. Lo voy a señalar con negritas y una letra un poquito más grande. Hasta aquí todo muy bien, ya lo dominamos, no hay ningún problema. El asunto es con la segunda característica que mencionamos aquí. Me debe demostrar en color diferente cuando yo esté hablando de un egreso que el de un ingreso. Y esto lo hacemos con el formato condicional. El formato condicional es una herramienta bastante potente que combina los formatos que nosotros conocemos como tipo de letra, borde, color de fondo, color de letra, etcétera, etcétera, pero lo podemos asociar a una condición, o sea, a una fórmula. Y para ello vamos a abrir el menú de formato condicional y les presento el administrador de reglas. Aquí vamos a encadenar una regla con otra para dar el formato final a una celda. Y en este caso sería que yo necesito, ya sea a esta celda, a esta otra, al renglón completo, darle un color diferente cuando yo relleno la celda de egreso y otro color cuando relleno la celda de ingreso. Bien, en este caso eh, me muestra aquí en esta parte si yo quiero aplicar estas reglas a la selección actual. En este caso es una sola celda o a toda la hoja. Yo quisiera aplicar ese formatito o esas condiciones a todo el renglón, exceptuando el del subtotal. Entonces voy a cerrar esto de aquí, selecciono el primer renglón, todo eso que está ahí, a excepción del subtotal, lo voy a formato condicional y administrar reglas. ¿Qué reglas vamos a aplicar aquí? Bueno, le damos clic donde dice nueva regla y tenemos varias opciones. La opción que utilizaremos para colorear este renglón o esta selección sería la última que aparece aquí. En ella nos pide que pongamos la condicionante para aplicar el formato que aparece en esta parte de abajo. En nuestro caso, la condición para que este renglón sea de color amarillo es que en esta celda que está aquí, la E16, haya un valor mayor a 0. De manera que seleccionamos la celda con el símbolo mayor que 0
vamos a aplicar el formato que esté aquí. Simplemente lo seleccionamos. Color amarillo. Perfecto. Observemos que, voy a editar la regla, aparecen símbolos de peso en esta fórmula. Por default, en los formatos, a la hora de introducir una fórmula, nos mantiene la posición absoluta. No queremos eso, porque si yo quiero copiar el formato de este renglón a este de aquí abajo, quisiera que lo haga con el valor siguiente, no que se quede solamente en el 50. Voy a hacer el ejemplo aquí. Doy clic en aceptar, doy clic en aceptar y efectivamente se colorea el primer renglón de forma adecuada, pero a la hora de que yo copio el formato, estoy ligando a todas las demás celdas a que se coloreen en función del valor que está aquí. Y yo no quiero eso, quiero que se coloreen en función del valor de cada uno de los renglones. Si yo borro esto de aquí, se quita el formato, pero a todo. ¿Cómo lo solucionamos? Le quitamos ese bloqueo que tiene por default. Voy a editar la regla en el renglón. Lo voy a quitar. ¿Para qué? Para que vaya tomando el valor de la celda E16, luego E17, luego E18 y así sucesivamente hasta que termine con la selección. Voy a darle clic en aceptar, aplicar, aceptar. Voy a copiar nuevamente el formato hacia estos dos renglones que están acá y el comportamiento es el que yo espero. Cuando haya un valor mayor a 0 en egreso, el renglón se colorea de amarillo. Aquí hay otro, aquí no hay nada, entonces no se colorea. Lo mismo tengo que hacerlo, pero ahora para la parte del ingreso. Vuelvo a seleccionar, edito las reglas y cuando esta no se cumple, voy a añadir otra regla nueva. De la misma manera, pero ahora haciendo referencia a la celda de ingreso. Entonces, cuando el ingreso, que es esta celda que está aquí, es mayor a 0, obviamente recorriéndose de renglón en renglón, lo voy a señalar por aquí. El formato que le vamos a aplicar es un relleno color azul. Aplicar, aceptar. Copiamos el formato con la brochita y lo pegamos en los siguientes renglones. Y ahí está. Cuando yo tengo un egreso, el renglón se colorea en amarillo. Cuando tengo un ingreso, el renglón se colorea en azul. Y esto se actualiza a cada que muevo algún dato de las celdas. Por ejemplo, quito el 50 y lo pongo como egreso. Ahí lo tengo. Quito el 200 de ahí, lo pongo como egreso. Listo. Ajá. Voy a regresar a como estaban. Y continuamos con la parte del subtotal. Se borró esto. El subtotal sería igual al último valor, el total de totales. Ok. Quiero que todas estas celdas tomen un color verde cuando son positivos y un color rojo cuando son negativos. Voy a seleccionarlas, formato condicional, administrar reglas. Esta va a ser muy sencilla porque a la hora de que yo quiera que esta celda tome un color en función a su propio valor, ya no tengo que utilizar una fórmula, sino voy a hacer alusión al valor que la celda contenga. Entonces, el valor de la celda debe de ser mayor o igual que 0 para que el color del texto sea verde. Le doy clic en aceptar, le doy clic en aceptar, aceptar y ahí están todas las celdas que cumplan con este requisito, se van a colorear de verde. Lo mismo sería con una nueva regla. Aplicamos el formato a las celdas que sean menores que 0, o sea que su número sea negativo, para que estén de un color rojo las letras. Vamos a hacer la prueba.
En vez de 160, vamos a poner un egreso de 1600 y listo. Hasta aquí el subtotal era positivo. Cuando el subtotal ya es negativo, entonces se colorean el texto de las celdas de un color rojo. Lo único que me faltaría aquí es indicar pues que estamos hablando de dinero. Muy sencillo, selecciono que el formato de la celda sea de moneda y para estos también de moneda. Y con esto nosotros terminaríamos las condiciones que nos acaban de mostrar o pedir al inicio. Pero vamos un poquito más allá. Algo un poquito más interesante. Recuerden que siempre hay que dar un plus. En este caso, me quiero enfocar en el presupuesto. Y caso concreto, me gustaría que conforme yo voy ingresando mis gastos día con día o mis ingresos día con día, eh, me fuera advirtiendo si me acerco de manera peligrosa a ese presupuesto mensual tan corto de 300 pesos. En primer lugar, que no me señale nada o que, por ejemplo, me señale en verde cuando el presupuesto de gastos no se haya rebasado. Segundo, en amarillo, cuando ya haya gastado el 70% de mi presupuesto. Y en tercer lugar, cuando ya me pasé, que sería en rojo cuando ya me gasté más de 300 pesos. Entonces, pues vamos a ello. La celda que queremos que tome colores diferentes sería donde está el 300. Incluso pueden ser estas dos, no hay ningún problema. Lo que tengo que hacer es establecer una fórmula para que esa celda cambie de color. ¿Qué fórmula sería? En este caso, vamos a hacer la suma de todos los egresos. Entonces sería igual a la suma de todos los egresos, que son de aquí a aquí. Ustedes pueden tener más renglones, no hay ningún problema, solamente incluyanlos todos. Si la suma de todos esos egresos es mayor que el 70% de 300 o de la celda que está aquí, entonces voy a señalarla 0.7 veces multiplicado por el valor que hay aquí. Si esta condición se llegara a cumplir, entonces vamos a aplicar un relleno de color naranja. Advertencia. Voy a darle en aceptar. Hasta aquí la condición es válida. Y solamente he puesto esa, por eso no cambia a color rojo. Pero vamos a hacer una prueba. Si no llego al 70% de ese valor, no me va a mostrar nada. Si supero el 70% del valor de 300, por ejemplo 250, se va a colorear en naranja. Ahora, la tengo que completar para cuando rebase los 300 pesos. Entonces, administro las reglas y vamos a crear una nueva. Formulita de la misma que la anterior, igual a la suma. Todos estos valores, si todos estos valores sumados son mayor de 300, aquí está, vamos a aplicar un color rojo con la fuente blanca. Aquí estamos, para que se pueda ver bien. Vamos a ver. 250 más 50 no superan a 300, entonces no se va a colorear de rojo. Se va a colorear de rojo en cuanto supere esa cantidad. Por ejemplo, si ponemos aquí 51. ¿Ok? Podemos solucionar este que parece un error. En la lógica no es un error, pero en la práctica sí lo es. Porque en cuanto yo me come el presupuesto, me debe de aparecer aquí en rojo. No hay ningún problema. Administramos las reglas. Y en concreto, esta que está aquí, yo quisiera que fuera
la sumatoria mayor, pero también que considerara cuando fuera igual. Entonces pongo mayor o igual a el valor que está aquí, aceptar, aceptar, y ahora sí, cuando llegue a los 300 justos, se va a colorear de rojo. Si yo aumento mi presupuesto a 400, tendríamos que nos acercamos al 400, pero no estamos sobre él o igual a él. Si fuera mi presupuesto de 1000 pesos, por ejemplo, no llego al 70%, entonces no me muestra ninguna alerta. Podemos añadir otra opción para que cuando no llegue al 70%, esto quede en verde. Vamos a ver. Vamos a agregar una nueva regla. De la misma manera, la suma de todos los egresos, en este caso es menor, ahí está el símbolo de menor, o igual al 70% de esta celda que está aquí. Entonces sería 0.7 multiplicado por el valor de la celda. Y en ese caso tendríamos un relleno verde con fuente blanca. Aquí está la previsualización. Vamos a ver. Aceptamos y listo. Mi presupuesto es, mi región del presupuesto está en verde porque no he llegado al 70%. Si fuera de 400 pesos mi presupuesto, obviamente ya me pasé al 70%, entonces me muestra un color naranja. Si me paso, como era el caso anterior, o llego al presupuesto, se colorea en rojo. Lo mismo puede suceder, voy a poner el de 1000, cuando yo tengo un egreso menor al 70%, me muestra, caray, lo puse en otro lado, una disculpa. Cuando les decía, yo tengo un egreso menor al 70%, la casilla va a permanecer en verde. Cuando me acerco al 70% o paso del 70%, en este caso gasté 701 pesos, se me colorea en naranja. Y cuando llego al presupuesto o lo sobrepaso, se colorea en rojo. Bueno, lo único que nos queda aquí es darle un poquito de vista a este asunto. Ponemos una letra un poquito más interesante, los márgenes correctos. Aquí está. Aquí está. Y tenemos una hoja de cálculo con formato condicional lista para trabajar. Entonces, por este video pues sería todo. Les dejo en la plataforma el archivo de Excel para que ustedes puedan consultar las fórmulas directamente. Nos vemos.